Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar sobre el tema de Retiro 104 con corazón de padre. Así amó José a Jesús. Pidamos al Señor su gracia para que el tema que aquí se nos quiere revelar podamos entenderlo y sobre todo hacerlo vida. La intención de este tema de retiro es conocer el corazón de San José, ese corazón con el que ama a Jesús. Lo primero que nos explican en este tema de retiro es que José definitivamente sí ama a Jesús. Incluso la primera línea nos dice que San José amó a Cristo como jamás nadie ha amado a un hijo, y esto se puede confirmar a lo largo de toda la vida de San José. Para justificar esto, se nos dice que para poder amar a alguien, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. En este sentido, San José conoció a Dios en su condición humana por medio de Jesús. De esta forma es que podemos decir que San José, siendo un hombre justo ante los ojos de Dios, conoció a Dios y por lo tanto le amó. Otra razón por la que se dice que San José amó a Jesús es porque Él es su Padre terreno. Es una justificación suficiente para justificar el amor de San José hacia Jesús. Este amor no solamente se trata porque conoció a la persona, sino que se trata de un amor de padre. Otra cuestión también es la esperanza que tiene San José porque sabe que su hijo iba a ser o se va a convertir en el Salvador del mundo. Esta esperanza de que su hijo se convierta en una gran persona es motivo para que se desvele, para que viva por él, para amarlo. Las razones anteriores que se han dicho para justificar el amor de San José a Jesús creo que son en términos generales razones para decir que una persona ama a otra, pero la verdadera razón con la que se puede decir que una persona ama a otra son los hechos. Son las obras que uno hace por otros. Y cabe mencionar que San José las hizo, puesto que para aquella época la prosperidad de una familia depende de los varones, y así lo hizo San José. Razón de ello podemos encontrarlo en el Evangelio, porque se puede leer que Jesús llega al pueblo donde todos lo conocen, dando razón de una familia respetada y sobre todo próspera a manos de San José, porque conocen a Jesús como el hijo del carpintero. Cabe señalar que en aquella época tener un oficio como la carpintería pues era considerado como una profesión hoy en día, ¿no? Entonces tenemos razón de que San José vela por su familia y lo hace por amor. Ahora, en cuanto a las cuestiones espirituales, San José pues tuvo que ser la guía de la Sagrada Familia, una tarea que a mi pensar no es nada sencillo, en el sentido de que como un laico, como San José, guía o dirige a la Virgen María, a la Madre de Dios y al Niño Dios, ¿no? Una tarea que a mi pensar pues es complicado. Sin embargo, por las tradiciones, costumbres del pueblo de Israel, esto tuvo que haber sido así. Y bueno, y para que esto fuera así, pues San José de alguna manera también tuvo dones, gracias, que permitieron guiar, proteger, hacer todas estas obras para la Sagrada Familia. Y nuevamente, todas estas obras que hace San José, las hace por amor. Y todo esto se me hace a mí muy interesante, porque a San José se le dice que va a ser el esposo de una doncella, de una princesa. Creo que hasta ahí todo va bien para la razón humana de San José. Pasa esta cuestión de que se da cuenta de que la Virgen María está embarazada, que el hijo no es de él, se dispone a huir, tiene la revelación en el sueño por medio del ángel, que le dice que no huya, que el hijo que espera la Virgen María es el Hijo de Dios, que va a ser el Mesías, el Salvador, y San José decide quedarse. Creo que en esta aceptación, San José consagró la vida a Dios. Desde ese momento, San José ofrece una vida de servicio a Dios. Una vida de servicio que lo va a llevar a cuidar, proteger, velar por la Sagrada Familia. Nuevamente repito que a mi pensar tuvo que estar lleno de dones, de virtudes para poder hacer esto. Para poder llevar a cabo esta tarea tan especial que Dios le encomienda.
Esto lo digo porque a continuación se nos dice que San José fue un puro de corazón, ya que la bienaventuranza dice que solo los puros de corazón verán a Dios, y San José, es más que verlo, vivió con él. Por si fuera poco, lo educó en las cosas terrenas. Por lo tanto, para que esto fuera así, San José debió de haber tenido pureza en el corazón. Mencionan que en grado similar al de la Virgen María. Se dice que es un grado inferior, inmediato a la Virgen María, porque hay que recordar que la Virgen María es llena de gracia. Una consecuencia de esta pureza de corazón es que los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, brillan en San José. Él los tiene todos y vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo es que se expresa en la vida de San José. Por eso anteriormente les mencionaba que San José tuvo que haber tenido muchos dones, muchas virtudes para poder ser el padre terreno del niño Dios, el esposo de la Virgen María. El primer don que tenemos es el de la sabiduría, y se dice que se obtiene al practicar la humildad. Humildad que ante los hechos, pues San José la debió de haber tenido, porque en primer lugar sabemos que fue elegido para ser el padre terreno de Dios y no presumió esta posición, ni hizo alarde ante los demás. Además, nuevamente resalto esta parte de que como San José se convierte en la cabeza, en el guía, en el que dirige a la Sagrada Familia. Tuvo que tener sabiduría para poder realizarlo. Para entender mejor esta idea, pongámonos en este papel de padre o madre de familia que tenemos para orientar, guiar, educar a nuestros hijos. Y muchas veces pedimos sabiduría, si no es que la pedimos todos los días para poder realizar esta misión. Y estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Si esto lo llevamos al ejemplo de la Sagrada Familia, entonces la sabiduría que tuvo que haber tenido San José debió de haber sido bastante alta. Si el rey Salomón le pidió sabiduría a Dios para guiar a su pueblo, cuanto más razón tuvo que haber pedido San José sabiduría a Dios para guiar a su hijo. Pasamos ahora al don del entendimiento. Dice San Gregorio que es la facultad por la cual el espíritu penetra lo que entiende y lo disipa de las tinieblas de su corazón fortificado. En sencillas palabras, entiendo que de alguna manera el don del entendimiento es comprender, entender la voluntad de Dios, tener esa fe puesta en Dios. Un claro ejemplo de ello es lo que encontramos en el Evangelio. El tema de retiro menciona esta cuestión cuando el ángel se le aparece a San José en un sueño y le dice que huye a Egipto porque la vida del niño corre peligro. San José, sin pensarlo, sin dudarlo, actúa siempre con la fe puesta en Dios, porque ante un corazón humano lleno de dudas, el actuar pudo haber sido erróneo. Pongámonos a pensar toda la implicación de huir a Egipto, en el sentido de que se deja casa, se deja familia, se deja todo, y este sentimiento pues nos puede llevar a actuar de manera equivocada. Sin embargo, San José, sin dudarlo, comprende el mensaje de Dios a través del ángel. Y el otro testimonio de San José en cuanto al don del entendimiento es el pasaje del Evangelio que ya les había mencionado, cuando se da cuenta que la Virgen María está embarazada y decide huir. Este pasaje, después de analizar el tema de retiro, a mí se me hace muy importante en la vida de San José, porque ante su condición humana, pues él ya había dudado, ya había decidido huir, ya había decidido dejar todo, pero tenemos que el ángel se le aparece, le dice la verdad y él, sin dudarlo, entiende, comprende y actúa. Y les digo que este pasaje del Evangelio es importante porque en ese punto, en ese momento de la vida de San José, es donde todos los dones del Espíritu Santo brillan. El siguiente don que tenemos en San José, y sin duda brilla, es el don del consejo. Cabe mencionar que cuando escuchamos la palabra consejo siempre pensamos en este acto exterior que tenemos para con los demás o que alguien tiene para con nosotros, pero en el tema de retiro nos encontramos que el don de consejos primeramente aplica para nosotros mismos. Si bien por el don del entendimiento discernimos, meditamos la situación en una forma muy general, es por el don de consejo que actuamos en lo particular. Ahí tenemos nuevamente los dos pasajes del Evangelio,
donde se le da el mensaje a San José, él lo entiende y posteriormente actúa. Ahora, el tema de retiro nos dice que este don San José lo tuvo en grado mayor a la Virgen María, muy cercano a Jesús, con la finalidad de que su actuar siempre fuera el correcto, en el sentido de que el niño Dios, la Virgen María, estuvieran siempre protegidos y llevar esta vida terrena que es necesario para el niño Dios, también para educarlo en las cosas terrenas. En cuanto al don de la fortaleza, nos dice que tiene que ver con la voluntad de hacer las cosas, es decir, es lo que nos mantiene de pie. Si ya entendimos, de alguna manera ya actuamos ante la adversidad, el don de la fortaleza es el que nos mantiene de pie. Nos dice que le alimenta la confianza y se persiste en el porvenir. Este don de fortaleza en la vida de San José pues es muy claro, sobre todo en los pasajes del Evangelio, en los dos mencionados, porque ahí vence todo este miedo humano y sigue adelante. Podemos leer que por el don de la fortaleza, San José vence el temor humano, vence a la carne por mantener su virginidad y triunfa ante las adversidades en contra del niño Jesús. Continuamos con el don de ciencia. Tenemos que se describe como aquel que corta el ayuno de la ignorancia. Me gusta esta definición porque hace referencia a la formación que debemos tener todos los días, siempre, nunca detenerla, de forma que precisamente se acorte el ayuno de la ignorancia. Incluso tenemos un dicho que dice: católico ignorante, seguro protestante. Por otro lado, los 6 primeros años de pastoral hacen mención a que la formación es un pilar muy importante en la vida del hombre, cuanto más en la religión. Por otro lado, se nos dice que el don de ciencia es para 3 cosas: defender la fe, ayudar a la piedad y conservar la sana y recta razón. Si analizamos esto desde un punto de vista humano, antes de hablar de la vida de San José, pues lo primero lo tenemos en una lección de primer grado, que nos dice que la religión y la ciencia van de la mano, no están peleadas. Incluso por ahí se nos ha dicho que la ciencia es el lenguaje que utiliza el hombre para traducir, comprender la creación de Dios. En la ayuda a la piedad, aquí sí hay que aclarar una cosa: no es que la ciencia dé fe o testimonio de la creación, de los milagros y luego creemos, sino todo al revés. Primeramente tenemos esta fe puesta en Dios, y por medio de esta ciencia que va dando razón y testimonio de la existencia de Dios, de la creación, de todas sus maravillas, incluso de hasta milagros, nos debe de ayudar a fortalecer nuestra fe. Y en cuanto a mantener la sana y recta razón, a mi entender, hace referencia a que con este conocimiento que se adquiere no se cometan actos impuros, actos ilegales o se atente contra la dignidad del hombre. Si nos ponemos a pensar cómo es que el don de ciencia brilla en la vida de San José, lo primero que hay que entender o debemos tener claro es que nos vamos a situar en aquel tiempo, en la vida de San José, ¿no? Hablamos de esa ciencia. Entonces lo primero que tenemos es que viene de la casa del rey David, tiene un oficio, entonces esto implica que hay una formación. Se sabe que la familia real, no solamente la directa, sino la familia extendida real, recibe siempre una formación, y no solamente eso, sino que se asegura que esta formación sea de calidad. Entonces sabemos que San José, por el oficio y por venir de la casa del rey David, tuvo que haber tenido esta formación. En cuanto a la defensa de la fe, pues no solamente la defendió, sino que la protegió. Al tener la custodia del niño Dios, hace más que defender la fe, la protege, la custodia, es guardia de ella. En cuanto a la cuestión esta de ayudar a la piedad, creo que es consecuencia de lo primero, y su sano juicio San José siempre lo mantuvo, tuvo muchas tribulaciones y siempre salió adelante. Tampoco hizo alarde de esta posición que tiene como
padre terreno del Hijo de Dios. Lo que quiero decir es que no salió a presumir que era el padre terreno de Dios. A esa cuestión me refiero con que mantuvo el sano juicio. Y por ello es que se puede decir que el don de ciencia brilla en la vida de San José. Pasando al don de la piedad, el cual lo describen como el que ayuda a que el corazón se llene, actúes de obras de misericordia, y tiene 3 vertientes: el inclinarse a las cosas buenas, las obras de misericordia, obedecer la palabra divina y el respeto a las cosas sagradas. Vertientes que en la vida de San José estuvieron presentes. Al ser un hombre justo, debió de actuar siempre con bondad, porque es justo ante los ojos de Dios. Ya se mencionó también que en estos pasajes del Evangelio es clara la obediencia de Dios ante la palabra divina, y el respeto a las cosas sagradas la podemos ver en primer lugar en la manera en cómo guía y es cabeza de la Sagrada Familia, y en segundo lugar, y que no abusa de esta posición para con la Virgen María ni el Niño Dios. Por eso se dice que San José es un hombre de piedad. El último don, el de temor a Dios, es muy claro también que San José lo vivió, porque siempre hizo la voluntad de Dios, obedeció a los ángeles, cuidó a su familia, y todo esto no lo hace por medio a Dios, sino que lo hace por agradar a Dios y evitar a toda costa el pecado. Ese es el verdadero don de temor a Dios. Después de analizar de cómo los dones del Espíritu Santo brillan en San José, lo único que nos queda por hacer es descubrir, darnos cuenta de esta joya, este tesoro oculto que tenemos dentro de todos los santos. A mi pensar, como ya los dije, San José brilló muy semejante a la Virgen María. Tenemos que San Agustín atribuye a cada bienaventuranza un don del Espíritu Santo, para culminar en la 8ª. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una especie de conclusión para todas las demás. Entender algo importante de estos: las bienaventuradas se viven en esta vida porque desde aquí empieza el reino de los cielos. Hablando de las bienaventuranzas, la 6ª nos dice que los puros de corazón verán a Dios. Una pureza que San José tenía, porque de otra forma no creo posible que fuera el Padre terreno de Jesús. Debemos entender que el corazón es el lugar más íntimo del ser humano, un espacio donde la persona es ella misma, y si este espacio es puro, la comunicación con Dios es natural. Esto me hace pensar que todos nacemos con esta cercanía a Dios porque nacemos puros de corazón. Pero al ir creciendo, esta pureza, si no se cuida, se pierde. Por eso el Papa nos dice que esta pureza de corazón es un proceso a lo largo de toda nuestra vida. Estas palabras me hacen pensar en los niños, en el sentido que como adultos lo tenemos que dejar que vivan su infancia tal cual es y no apresurar este crecimiento, esta maduración en su mente, precisamente cuidando esta pureza de corazón. Porque también el Papa nos dice que como adultos este cuidado de la pureza de corazón se intensifica porque ante la concupiscencia se pierde fácilmente. Para ello el Papa nos dice que debemos de librar e incluso de renunciar al yo, porque el primer paso para tener un corazón puro es aceptar el mal que hacemos. Con un corazón puro debemos ser capaces de ver a Dios. Este ver a Dios no solo consiste en su significado literal, sino que la pureza del corazón nos debe de llevar a ver a Dios en este mundo, por medio de nuestros hermanos, de los sacramentos, por medio del que sufre y, ¿por qué no?, por medio de su creación. Y precisamente en eso consiste la visión de la Iglesia escatológica, vivirla desde este plano terreno para llegar a vivirla en la gloria de Dios. Y para que esto suceda debemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, abrirle nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser y dejar que se manifieste, haga su obra. Y los frutos que se va a dar de ello serán bastantes, no solamente esta cuestión de poder ver a Dios en esta vida, sino también se nos dice que vamos a obtener una gran alegría, una verdadera paz. No tengamos miedo, abramos las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos purifique y nos haga avanzar por este camino hacia la alegría plena. Y todo esto a imitación de San José.
Y hasta aquí terminamos el tema de retiro, hermanos. Vamos a agradecer a nuestro Señor, Dios Padre, amoroso, misericordioso, que siempre está al pendiente de nosotros por este día de vida, por esta semana de vida, por los que están ya de vacaciones disfrutando de su descanso. Agradecer por todas las maravillas. Pidámosles pues que nos brinde esta pureza de corazón, que seamos capaces de verlo en nuestros hermanos, en toda su creación. Pidamos por los próximos retiros que va a haber, para que el Espíritu se manifieste y se obtengan los frutos deseados. Pidamos también por la iglesia, por la jerarquía, por los gobernantes, para que guíen al pueblo de la mejor manera posible, por los enfermos, por esta situación que estamos viviendo nuevamente en nuestro país a nivel mundial, por los que tienen sed de justicia, por los que se sienten solos y por cada una de sus necesidades. Daremos un momento de silencio para que hagan las peticiones. Todo esto lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea el intercesor ante el Padre con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Reunir y servir. Hasta luego.